Hola, esta semana abordaremos la segunda de las 4 Brahma Viharas, Karuna o la compasión. Recordemos que Brahma Viharas del Pali tiene varias traducciones, como ha sido dicho en la primera de este ciclo de charlas, correspondiente con Meta, la primera de las 4 Brahma Viharas. Las traducciones de Brahma Viharas tienen que ver con dioses, Brahma, ¿verdad? Y morada, Vihara. Esto es entonces morada de los Brahmas o de los dioses o moradas divinas o también incluso moradas sublimes, ilimitadas, inconmensurables, que no se pueden medir. Es decir, son emociones ilimitadas en su alcance de nobleza y pureza, y es la razón por la cual constituyen el modo de vida de los dioses. Y también son ilimitadas en cuanto a su alcance de expansión desde nuestro corazón hacia todos los seres. La primera de estas 4 emociones sublimes o estados de la mente es meta, o amor benevolente, incondicional, que como les decía ya ha sido explorada la semana pasada por Vajranatha. La segunda, y la que nos concierne hoy, es karuna o compasión. La tercera, mudita o alegría altruista. Y la cuarta, upeka o ecuanimidad. ¿Ok? El Buda señaló que cultivamos estas 4 moradas sublimes para producir la liberación de nuestra mente. Lo que equivale a decir que son estados mentales puros, libres de odio o malevolencia, avidez y de cualquier otra clase de impurezas. Entonces, la primera de ellas, como ya dije, meta o amor incondicional, es la emoción sublime fundamental desde donde se erigen las 3 restantes Brahma Viharas. La segunda de ellas, karuna o compasión, que es la que nos compete hoy, es precisamente la forma de responder con meta al sufrimiento. ¿Sí? Es la respuesta amorosa enfrentados al sufrimiento. La vida está llena de felicidad y de sufrimiento, y no hay mucho lo que podemos hacer arrastrados por las vicisitudes de la vida, por los vientos mundanos, pero sí podemos dar respuestas más o menos creativas si nos entrenamos para tener la claridad necesaria al respecto. Entonces, cultivamos la emoción sublime de la compasión para adiestrarnos en dar respuestas creativas, positivas, prácticas y sobre todo certeras en medio de experiencias dolorosas. ¿Ok? En el caso del sufrimiento ajeno, que es lo que exploraremos, no se trata tan solo de empatizar con el otro, de ponernos un poco en su lugar para comprender sus emociones. La mera empatía no suele estar acompañada de la acción como lo requiere la compasión. Es decir, hablamos de una respuesta amorosa ante el sufrimiento, porque es eso, una respuesta lleva implícita una acción. Es lo mismo que ocurre con la lástima. Al igual que la empatía no comprometida, la lástima tampoco conduce a ninguna acción. Y la lástima es aún peor porque se trata de evitar aquello del sufrimiento que te hace sentir incómodo, porque te habla de tu propio sufrimiento, te habla de fracaso, de confusión, de no tener claro qué hacer. Cosas que intentas rechazar a toda costa y miras para otro lado. Dicho esto, voy a aprovechar aquí para aclarar algo de lo que se habló también en la primera charla referida a Meta, y es el tema de los enemigos lejanos y cercanos, asociados a estas emociones sublimes. Para el budismo original fue importante dar con cuidadosa precisión lo que caracteriza o lo que son cada una de estas 4 emociones y lo que no son. Entonces, partiendo de lo que de hecho no es karuna, o lo que sería lo diametralmente opuesto, es decir, los enemigos lejanos de la compasión, tenemos la crueldad, la malicia e incluso la indolencia.
el que no se conduele o no se conmueve con el sufrimiento de otros. Esto está claro, ¿verdad? Se podría decir que son la antítesis de la compasión, repito, la crueldad, la malicia y la indolencia fundamentalmente. Lo que es siempre un poco más difícil de ver es lo referido a los enemigos cercanos. Y esto se debe al hecho de que podrían confundirse con la emoción sublime, pero no es. Lo que decíamos a propósito de la lástima, esta se corresponde con uno de los dos enemigos cercanos que, como hemos dicho, tiene un carácter lastimero y trata de la evasión. Existe un refrán que reza: prefiero que me tengan envidia a que me tengan lástima. De nuevo, es eso, la lástima no mueve a la acción. ¿Ok? El otro enemigo cercano tiene un nombre muy peculiar, pero a la vez muy sugestivo, y es la ansiedad horrorizada. Esta tendencia angustiosa nos hace quedarnos instalados en la impresión del sufrimiento del otro sin saber qué hacer. Para clarificar esto que acabo de mencionar, espero que lo aclare, les contaré una anécdota que me ocurrió en lo personal cuando mi hijo era todavía un niño. Jugaba al escondite y se ocultó detrás del neumático posterior de mi vehículo estacionado en el jardín, rozando sin querer a uno de estos gusanos que son peluditos y ponzoñosos. Una amiga mía diría que bien visto, es lindo el fulano gusanito. Pero bueno, a mi hijo lo picó más o menos a la altura de la rodilla, causándole una reacción alérgica y un dolor terrible. Lo peor fue que esto se iba expandiendo por su pierna y mi hijo gritaba de dolor. Yo estaba parada mirándolo, con los ojos desorbitados, paralizada por el pánico. Fue mi madre la que, al acudir escuchando los gritos, tomó a mi hijo en brazos, lo puso en el asiento de atrás de mi vehículo. A mí me colocó el bolso en el cuello, me dio las llaves del vehículo y me empujó adentro frente al volante del conductor. Ella se instaló del lado del copiloto y me gritó: conduce ahora mismo a urgencias del hospital. Solo entonces reaccioné. Y bueno, en emergencia le inyectaron un antialérgico y ya. Eso era lo que había que hacer. La moraleja es que mi madre actuó de manera compasiva y yo, en cambio, estaba presa por la ansiedad horrorizada. Ambos enemigos cercanos, la lástima y la ansiedad horrorizada, son respuestas realmente distorsionadas, ¿sí? De tal manera que tan importante es cultivar karuna o la emoción compasiva, llevando a cabo una práctica de meditación de la cual les hablaré un poco más adelante, como estar totalmente atentos a estas respuestas distorsionadas al momento de relacionarnos con los demás en nuestra vida cotidiana. Así podremos ir cambiando y trascendiendo estas tendencias tan profundamente arraigadas en nosotros. En el caso de la lástima, recapitulando un poco entonces, deberíamos advertir que es el fruto de la confusión y de la evasión que nos causa lidiar con el sufrimiento ajeno. Y por ende, hay que percatarse de que el trabajo consiste en reconocer la oportunidad de contactar con nuestros verdaderos sentimientos. En el caso de la ansiedad horrorizada, debemos percatarnos de la imposibilidad en ese estado mental de pánico de sentir una empatía comprometida, diría yo. Y lo que es peor, la imposibilidad de ser capaces de responder de manera positiva para poder ayudar en algo. Y es aquí donde cabe recalcar que el cultivo de karuna debe pasar por el deseo y la fuerte determinación de apoyar a superar o alivianar el sufrimiento del otro, dando una respuesta amorosamente acertada. No practicamos karuna para experimentar sufrimiento, aunque puede que de pasada sea una emoción que surja de forma colateral, sobre todo si la persona que sufre es tu amiga. Pero lo importante es relacionarnos de otra manera con el sufrimiento, no evadiéndolo,
no viendo a la otra persona como una víctima, sino teniendo en cuenta que las causas que originaron dicho sufrimiento podrían deberse al resultado de sus acciones poco habilidosas, en cuyo caso estamos frente a lo que sería el karma, de lo cual dicha persona es por entero responsable. O estamos frente a un proceso de purificación de su karma, lo cual es incluso algo auspicioso. O estamos ante una persona cuyo nivel de conciencia no le ha permitido romper el ciclo de sus respuestas habituales una vez que se enfrenta al sufrimiento. Entonces, o lo rechaza, o culpa a otros o alguna otra cosa por su pena. Practicamos karuna intentando ver a la otra persona en su conjunto, por completo, incluido por supuesto su sufrimiento, pero no conmiserándose de ella, no como una víctima. Practicamos la compasión tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho y recordando los versos que según la tradición, se asocian con cada una de las Brahmaviharas, que en este caso dice así: que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas. Esto de las causas apunta a que seamos liberados también de ellas, pues de la forma de lidiar con dichas causas, fruto de nuestros condicionamientos, surgirá la manera en que engendremos nuestro sufrimiento. ¿Qué debe entonces quedar claro a propósito del cultivo de la compasión que hemos dicho hasta ahora? Primero, no olvidamos el benéfico y sincero deseo y determinación de que se termine, se supere o al menos se mitigue el sufrimiento o la angustia o la desolación de otros seres movidos por acciones creativas, ¿verdad? Acciones acertadas, certeras, que salgan y surjan de nuestro meta hacia esa persona. 2. Enfrentados al padecimiento del que sufre, no olvidamos el concepto de karma, ni de los condicionamientos que dieron origen a tal sufrimiento, ni de la responsabilidad que la persona tiene al respecto, que no es la nuestra, no es nuestra responsabilidad su sufrimiento. Incluso si el comportamiento de esa persona alude a que nosotros hemos sido los responsables de su padecimiento, ¿no? Ojo con eso. Tercero, la compasión tiene que ver con la comprensión profunda de las emociones de la otra persona y no las frivolizamos en nuestro afán por ayudar, entre comillas. No podemos caer en la tentación, desoyendo la voz del Buda, de sentir tener el privilegio de saber cuál es la causa del sufrimiento de esa persona, diciéndole: ven aquí, que voy a explicártelo. O darle una lista interminable de consejos que ni siquiera te han pedido. O también, que puede que nunca falte, la tendencia a sentenciar: tú lo que debes hacer es tranquilizarte. Así no es como funciona. ¿Conocen a alguien que se haya calmado por el mero hecho de decírselo? Yo me pongo muchísimo peor cuando escucho esas palabras. Y el problema es que cuando te dicen eso, no te están dando ninguna otra opción. Así es como yo lo veo. No se trata de una acción suficientemente atinada. Recordemos que la acción en el budismo contempla tanto al cuerpo como a la mente y también al habla. 4. Considerar que la persona afectada por algún sufrimiento, en la mayoría de los casos, lo que desea es ser escuchada, ser vista, pero en su totalidad, con atención completa por tu parte, atendiendo esa necesidad. No con una mente apresurada por ir a hacer otra cosa y por tanto decantándose por un cuidado superficial. Se debe abrir un espacio de meta en el corazón para una atención esmerada, para una empatía comprometida, para la real compasión como respuesta al sufrimiento. Es decir, tú debes estar allí escuchando, aún a través del silencio,
viendo y comprendiendo con todo el corazón, además de la mente. Solo podemos hacerlo saliendo de tu propio sufrimiento, que incluso podría ser un peso añadido al que ya padece la otra persona. Saliendo de tu propia burbuja egoísta, podrás acceder a esa profunda comprensión del dolor del otro y de lo que se está demandando de ti en ese momento en particular, sin esperar ningún resultado, sino solamente concentrados en la determinación amorosa y en la sensibilidad de dar apoyo durante la experiencia dolorosa en todo lo que sea necesario, en lo que haga falta. ¿Ok? En resumen, activar la compasión hacia esa persona que sufre, a la cual quieres, que te importa, y tal vez hacia otras personas también que te resulten indiferentes o incluso que no sean santo de tu devoción. Es decir, lo que en la tradición solemos llamar enemigos o personas difíciles. Habiendo sido hecha entonces estas consideraciones y antes de pasar al breve resumen para terminar la charla, de los pasos que constituyen la práctica de meditación que permite ir más allá en el cultivo de la compasión, permítanme leerles unas palabras de Dilgo Khyentse Rinpoche al respecto. Aun si de momento de verdad no puedes ayudar a alguien, deberías meditar en el amor y la compasión de manera constante, durante meses y años, hasta que la compasión quede tejida de modo inseparable a la tela misma de tu mente. Entonces, esto es lo que ha dicho Dilgo Khyentse Rinpoche. Y ahora, sin más preámbulos, y como dije ya para terminar, pasemos a ver los 6 pasos en lo que consiste la práctica meditativa del cultivo de la compasión o Karuna Bhavana. Entonces, las 6 etapas de la meditación de Karuna Bhavana consisten en lo siguiente. Primero, cultivamos meta hacia nosotros mismos. Fíjense que no cultivamos Karuna hacia nosotros mismos. Cultivamos meta, ese amor benevolente, bondadoso, amable para con nosotros mismos. Así comenzamos nuestra práctica. Luego, en la segunda etapa, cultivamos o desarrollamos compasión hacia una persona que sabemos que está sufriendo, un sufrimiento de cualquier índole, Luego, desarrollamos compasión hacia una buena amiga o un amigo, consciente de su sufrimiento, algún padecimiento que tenga en particular. En la cuarta etapa, cultivamos compasión hacia una persona neutra o indiferente, conscientes de su sufrimiento, es decir, al igual que en el caso anterior, con algún padecimiento en particular. 5. Desarrollamos compasión hacia un enemigo consciente de su sufrimiento. Y por último, desarrollamos la misma compasión hacia las 4 personas que hemos elegido para la meditación, conscientes de sus sufrimientos, y luego extendemos la compasión hacia todos los seres que habitan en el universo. Gracias.